Hola a todos, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, pues hola a todos, mi nombre es Carla Plasencia y en nombre de Student World les doy la bienvenida a este live, donde conoceremos todo acerca de las ventajas de las escuelas privadas con servicio de residencias a nivel high school, las llamadas boarding schools. Para platicarnos más sobre esto, hoy nos acompañan Patrice y Luis René Ayala. Ellos representan a Quebec y nos van a estar contando todo acerca de las boarding schools allá en Quebec, Canadá. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos y pues vamos a comenzar. Les voy a poner un videito muy rápido y después seguimos con la presentación. Mi integración en una escuela francófona fue difícil al principio, pero con la ayuda de los maestros y de la gente que tienes aquí como tus compañeros y tus amigos, es más fácil. El colegio está muy bien preparado para recibir a gente internacional y pues fue muy fácil. También puedes tú escoger algo que te guste, una actividad que gustes, ya sea el deporte o la lectura, y pues más que nada intentar hablar o practicar el francés por medio de esa actividad, porque lo estás disfrutando y al mismo tiempo practicas la lengua que venía siendo el francés. Pues es muy bonito la experiencia y la adaptación en la residencia, en los dormitorios donde duermo, pues la verdad está muy bien preparado, nunca estás aburrido, siempre hay actividades que hacer. La responsable de los estudiantes internacionales siempre va a estar aquí para ayudarte. Ella es la encargada de todo esto, ella te va a ayudar. Si tienes problemas también fuera de la escuela, ella siempre te va a ayudar porque es la que tiene contacto también con tus papás y siempre va a estar ahí. Si necesitas hablar con ella, te va a ayudar en cualquier cosa, escolar, emocionalmente, académica, lo que quieras, ella va a estar ahí. Tenemos el deporte de excelencia, que es deporte de alto rendimiento y hay varios en el colegio. Hay varios deportes, hay soccer, natación, bici, atletismo, básquetbol, frisbee, voleibol, hay varias, flag football. Y tú vas a ir a practicar y no tú solo, es con todo el colegio, todos los que quieran ir a participar. Y también hay aparte, que se llama Sport Elite, es después del colegio y eso es más competitivo. Es ya más un deporte enfocado en cualquier. La familia que te acoge. En realidad tengo una muy buena relación con la familia acogida y siento que la mayoría de todos nosotros la tiene igual, porque la verdad es que es una muy bonita experiencia el llegar a una casa, a una familia que te está abriendo las puertas a su vida, literalmente, te está enseñando cómo son ellos, la cultura, cómo vive una familia aquí en Canadá. Entonces es una experiencia muy diferente en México. La familia con la que te quedas aquí siempre están a tu disposición, siempre quieren que progreses en el francés, en la tarea, en el colegio, y ellos siempre te van a estar ayudando con tu adaptación. Como dije, el colegio tiene un sistema muy bien organizado, entonces la verdad, cuando tú vengas a Bourget, no te vas a sentir desubicado o no te vas a sentir excluido, ni mucho menos, porque la verdad es que tanto maestros como compañeros te van a incluir en todo, sientes un ambiente muy lindo, la verdad. El programa viene siendo de lunes a viernes, estás en la residencia y el viernes te llevas a tu casa con la que estás aquí y duermes por el fin de semana con ellos. Entonces, la verdad sí es un programa muy bonito porque tienen las dos culturas. Tienen la experiencia de quedarte en el colegio, de vivir en el colegio, y tienen la experiencia de vivir como un canadiense. Explorer d'autres pays et d'autres cultures te permettent de t'ouvrir à une nouvelle perspective du monde. La meilleure façon d'obtenir ce que tu veux, c'est de croire en toi.
Perfecto, bueno, pues ese fue el videíto y ahora sí vamos a empezar con la presentación. Adelante. Hola, my name is Patrice Deu. I am a Director of Student Affairs at the Private Schools Association of Quebec, and I'm here to present to you a group of the schools. You've just seen a video of one of these members, which is Collège Bochet, but there's 18 of these schools, and 6 of them will welcome international students on board. My translator will be Louis. We'll have a presentation for you, so I'll leave him to translate this first presentation. Claro que sí, con mucho gusto, y vamos a dar inicio. So we represent, like I've said, we're an association. So we have 192 schools, and now it's getting higher. We have 195 private schools that are members of our association. We're the largest association in private school association in Quebec. So roughly it's 115,000 students that are members of our association. It's 12% of the Quebec population, of the student population of Quebec. And 18 of them are boarding schools. 2 of them are Anglophones, and I'll talk about the Francophone system, but 18 of them are boarding, and 6 will welcome international students. Some will have programs like the School of Louis has a summer school program, so you will be able to talk about that as well. So roughly in Quebec right now, it's getting higher, not with the COVID, obviously, but it was getting higher and higher. We have roughly almost 2,000 international students in our private school system in Quebec right now. La asociación es una asociación de escuelas privadas en la provincia de Quebec. A lo largo de la presentación vamos a hablar de Quebec. Es importante hacer la diferencia entre la provincia de Quebec y la ciudad de Quebec. El día de hoy les hablamos de la provincia de Quebec. Esta asociación es realmente para escuelas privadas. Agrupamos 192 escuelas primarias y secundarias, o también lo que llamamos high school. Tenemos en total 115,000 estudiantes que representan el 12% de los estudiantes de toda la provincia de Quebec, con 18 escuelas con residencias o dormitorios, como también se le llama. Y de esas 2 son de enseñanza en inglés, y se reciben, tenemos 1,900 alumnos internacionales. Lo que comentó Patrice al final es que a pesar de la situación de la pandemia, actualmente en este año escolar tenemos alumnos internacionales en todas nuestras diferentes instituciones. So why Quebec? Well, because we're the little island of Francophone speaking persons in North America. So we have 400 years old history of speaking French in North America. So this is why Quebec has mostly Francophone schools. And what we offer to you is this expertise that your kids can learn French and English as well, but they will be taught in French. And Quebec has a very high quality education system. It is ranked right now 8th in the world on the PISA evaluation. United States are 21. We have the best scores in math and science. So the curriculum is quite hefty, but it's a very good curriculum, and it gives them a good pathway to go to university afterwards. So we have in Quebec 19 universities for a population of 8 million inhabitants. So we have a lot of universities and a lot of higher education and very high quality education as well for that. And Montreal was ranked first in the world for student life in the last year or so. As you may know, in 2016, Canada was positioned 6th in the world, and it's always in that range between 3rd and 8th in the world as the best quality of life to live in. And Quebec has this quality, probably our French origin, that is what we call joie de vivre in Quebec. It's
quite what describes us. ¿Por qué Quebec? ¿Por qué venir a estudiar a la provincia de Quebec? Por una parte, existe todo una parte histórica de la provincia, de más de 400 años de historia relacionada con la cultura francesa. A nivel de educación, la educación que se ofrece en toda la provincia es de gran calidad, sobre todo, claro, está en las escuelas privadas. Si comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, que está en un lugar 21 en este examen PISA, Quebec está en 8º lugar cuando hablamos de ciencias y matemáticas. Todo el plan de estudios de las escuelas privadas de Quebec les permite posteriormente a los alumnos acceder a cualquier universidad. Realmente sin tener ningún problema, realmente es una puerta de entrada para continuar los estudios posteriormente. En el interior de nuestra república, de nuestra provincia, perdón, tenemos 19 universidades que reciben 8 millones de estudiantes. Montreal fue considerado el lugar número 1 como escuela estudiantil, y yo creo que esto es algo que también encontramos en cualquier otra ciudad de Quebec. Este ambiente, este calor humano, que es un poco lo que comentaba Patrice, el hecho de ser de origen latino por nuestras raíces francesas y tener lo que sería la alegría de vivir, si hago una traducción literal, de vivir en la provincia de Quebec. Y claro está, eso se traduce y lo vemos a nivel Canadá, que fuimos considerados el 6º país en 2016 con un mejor calidad de vida. Si me permite, si puedo agregar una nota más personal, yo vivo aquí en Quebec y les puedo decir que realmente la calidad de vida es muy, muy alto. So, and teaching will be very much student-oriented. So they won't leave anyone behind. They will make sure that every student can adapt to the new environment. And we know that they will be able to master both languages, because in Canada there's 2 official languages, French and English. But in Quebec, teaching will be done in French, but every specialist will be there to help them to learn as well. So if they have a base in English, they can speak a little bit of English, it will be easier for them to learn that. And with French, when you're speaking Spanish, it's a bit easier to learn French when you're Spanish than when you're in another language as well. And Quebec has the most competitive tuition fees in North America. Why that? Because the Quebec government, even though it's private schools, they will subsidize the schools. So every schools that will be listed on our website are subsidized by the Quebec government. So tuition fees will be very low. I'll talk about these tuition fees a little later. Seguimos hablando de por qué venir a estudiar a Quebec en términos de educación. En todo el sistema de educación en Quebec está orientado al alumno. ¿Qué quiere decir? Por supuesto que queremos que haya buenas calificaciones, queremos que aprenda, pero es sobre todo el bienestar del alumno, que el alumno esté bien. Cuando el alumno está bien, va a poder aprender y va a poder obtener calificaciones buenas. Entonces, el alumno está realmente al centro del sistema de educación. Canadá, tenemos los 2 idiomas, el inglés y el francés, como idiomas oficiales. La enseñanza que vamos a recibir en la provincia de Quebec es en francés, pero vamos a poder aprender los 2 idiomas, porque en las escuelas privadas tenemos altos planes de estudio de inglés como materia que les va a permitir tener el aprendizaje de los 2 idiomas. Y no hay que ser bilingües en francés para venir a estudiar a Quebec. Si se tiene una cierta, al tener como el español como lengua materna, va a ser mucho más fácil el aprendizaje del francés que si partiéramos del inglés únicamente. Y también algo que es particular de la provincia y que no existe en muchos otros países es ese concepto de escuelas privadas con subsidio. Es decir, no hay un dueño de las escuelas privadas en Quebec. Por ejemplo, en la escuela donde yo trabajo, el Collège Saint-Charles-Garnier, no hay un dueño del colegio. Es una comunidad que recibimos subsidio del gobierno y nos permite funcionar como escuela privada, pero con subsidio. Todo esto permite tener colegiaturas que son más abordables también para los alumnos internacionales. So,
We have a lot of specialized programs. So different schools will offer different programs. There's the IB programs, a lot of sports in our schools, robotics as well. And it's a good pathway to go to university. I'll explain the education system in Quebec. It's different from the rest of Canada as well. De igual manera, hablando de la educación, tenemos programas especializados en las escuelas en la ciudad de Quebec, en la provincia de Quebec. Y no hablo únicamente de van a tener una materia de robótica o van a tener la clase de educación física o una clase de arte, sino que realmente hay programas que tienen esta concentración en algún aspecto en específico. Ciencias, matemáticas, robótica, arte y claro está, cubriendo de siempre las materias de base y el contenido básico de una enseñanza primaria o secundaria high school. Y como lo comentamos anteriormente, pues obvio toda esta preparación de alta calidad y multidisciplinaria les va a permitir acceder a las universidades y esto es reconocido en Canadá y yo les diría a nivel internacional también. So there's two ways of going to school in Quebec for international students. The boarding life, there's the boarding school. So boarding will be very comfortable and safe. Don't worry, even though it's very cold here in winter, campuses are very well adapt to the weather. So don't worry about that. There's always a 24/7 surveillance with the kids. So if they're sick, they have little problems, there's always somebody there that will be able to help them. And it's a good way, like you've seen in the video, it's a good way to be more autonomous, more self-dependent on themselves. And there's always professional support to learn French. Even though after schools there will be some people that will be able to help them as well, and it's going to be a healthy life, a very well balanced life. The food is good, the environment is well maintained. There's a lot of sports and cultural activities that they will learn with other students, with local students as well, and maybe there's going to be meeting of friends for life in these boarding school as well. Existen dos modalidades para venir a estudiar en la provincia de Quebec, ya sea que van a vivir con una familia anfitriona, lo que se le llama una host family, o sea que van a vivir en residencias o los famosos dormitorios. ¿Okay? Vamos a hablar hoy más de lo que es la vida en residencias. Al estar en las residencias hay que pensar que los campus son, obvio, pensados para que la gente esté viviendo ahí. No es una cuestión nada más de dormitorios y punto. Están todas las instalaciones para que los alumnos estén bien, cómodos. Claro que hay calefacción durante todo el periodo del invierno, que es frío en Quebec. La seguridad es, claro, está una de las prioridades de todas las escuelas. Para nosotros es súper importante, por lo cual siempre va a haber una supervisión, seguridad en el campus en todo momento. Al estar viviendo en residencias, vamos a desarrollar muchísimo más nuestra autonomía. No va a haber alguien que nos va a venir a despertar para ir a clases, sino que tenemos que ser autónomos y pues ir viviendo un poco ya solos, pero obvio con el apoyo de la gente que vive en residencias. Hay ciertas escuelas que tienen la posibilidad de vivir en residencias en la semana e ir con una familia anfitriona el fin de semana. Eso también es una ventaja que existe. Y todo un equipo que existe en el campus para apoyar a los alumnos si requieren algo, para animar actividades, para apoyarlos a nivel de estudios, de cualquier materia, a nivel de francés. Realmente, como comentaba en el video, nunca se van a aburrir porque siempre hay cosas que hacer organizadas por el mismo equipo de residencias. Y claro está, uno de los valores agregados yo creo que son las amistades que van a poder hacer al estar conviviendo con los otros alumnos en las residencias de la escuela. So the next slides, you'll see some of the campuses of our member schools that you'll see. It's very large campus, very nice schools in rural areas. There's two of them will be mostly in the city, but the campus is very well organized and very quiet environment as well.
las diferentes escuelas que forman parte de la asociación están ubicadas ya sea en ciudades o bien fuera de las ciudades, pero como pueden ver en las diferentes fotografías, los campus son grandes, son abiertos y de nueva cuenta tienen una serie de instalaciones para poder hacer una vida de campus, aunque estemos hablando de un nivel high school. So I'll talk to you about the education system in Quebec, because it's not the same as the other provinces, because education in Canada, it's a province jurisdiction. It's not the federal government that has a jurisdiction in that. So there's a 2-year of a preschool for 4 and 5 years old. After that, it's a 6-year of primary school, and this is the particularity. There's a 5-year secondary school, so they will graduate at the age of 17. They can go to vocational school as well, but high school graduation will be at age 17, so the equivalent of grade 11 elsewhere in the world. El sistema de educación en la provincia de Quebec es diferente del resto de las provincias en Canadá, porque la educación depende de cada provincia. Entonces vamos a explicar esta parte que es importante. Los alumnos van a empezar con 2 años de preescolar, es decir, a la edad de 4 y 5 años. Posteriormente van a hacer la escuela primaria, como en la mayoría de provincias y países, son 6 años de escuela primaria. Y donde empezamos a ver una diferencia importante es a nivel de secundaria o a nivel de high school. En muchos países de América Latina tenemos 3 años de secundaria y posteriormente lo que llamamos preparatoria o bachillerato. En Quebec tenemos 5 años de high school, es decir, vamos de 7º a 11º grado, lo cual nos lleva a que un alumno se va a poder graduar de high school a los 17 años de edad. So afterwards, this is the other particularity. So when they finish at 17 years old, afterwards, there's another level of its pre-university program of 2 years instead of 1. So they'll arrive at university at same age as everybody else in the world, but it's a 2-year prep program for pre-university. Or they can choose to have a technical program of 3 years. It is what we call us in our system a cégep. It's a college degree, but it's a possibility to have a 2-year prep program for university or a 3-year technical program. Afterwards, they can go to any university all across Canada, all across Quebec. Like I said, there's 19 universities in Quebec, and they can be accessible to all universities all across North America as well. So afterwards, it's going to be a 3 or 4 year bachelor's degree. And if they want to pursue afterwards, it's 2 years for master's and the doctorate afterwards. So this is the main difference, is the 5-year secondary program, the high school program, and afterwards the 2-year prep program to go to university afterwards. ¿Qué pasa después de que hicimos los 5 años de high school que comentábamos? Posteriormente venimos a otro tipo de escuela que se llama cégep. Y eso es algo único de la provincia de Quebec. En el cégep, al interior del cégep tenemos 2 opciones, ya sea tener 2 años de educación que nos va a preparar para acceder a la universidad, o bien hacer una carrera técnica, estudios técnicos, que nos va a llevar 3 años. Después de hacer 3 años de cégep, nos podemos ir al mercado laboral. Después de hacer 2 años de cégep, me voy a la universidad, donde voy a hacer ya sea 3 o 4 años según lo que quiera estudiar, y puedo ingresar a una universidad de Quebec, de Canadá o de cualquier parte del mundo, de América del Norte, realmente de cualquier lado. Después de mi cégep me van a aceptar. Posteriormente caemos ya en el sistema, vamos a decir, tradicional que encontramos en otras provincias o países, haciendo, si lo deseamos, 2 años de maestría y posteriormente un doctorado de normalmente 3 años, 2 años. So I've talked about the boarding schools. So it is a possibility to go as well in a host family or combine the 2 of them. Like the presentation we had of Collège Bourget, it is a combination of 2 of them. They're going to be 5 days in a boarding school and 2 days in a host family. So there's a lot of options going on as well with that. But in the host families,
families will be selected, visited, surprise visit to make sure that everything is going well. And there's going to be, even though with all the adults inside the home, there's going to be a police verification of criminal records. So everything is very, very safe, and the school will select these families as well. And children will be treated like if they were their own in their host family. So there's absolutely no risk at that level, and there's going to be 24/7 assistance as well. So if the family needs assistance for the school will be able to help them as well if there's a little emergency in the family as well. So the child need will be they will be considered to make sure that it's going to be the perfect match for the kid as well. So let's say there's an allergy of a cat. Well, I'll make sure that the host family won't have any cats in the home. So this is another way to study inside the combine of host and boarding, or in a host family as well. La otra opción que comentábamos de hospedaje, que obvio cambia el tipo de experiencia que vamos a tener aquí en Quebec, es vivir con una familia anfitriona, con un host family. Hay escuelas que ofrecen únicamente host family, como por ejemplo la escuela donde yo trabajo, o otras que van a ofrecer las dos, como vimos en el video con Bourget. Las familias anfitrionas son manejadas, seleccionadas por la escuela directamente. Eso nos permite realmente conocer a las familias y asegurarnos que es una familia que ofrece un ambiente saludable, un ambiente propicio y que sabe apoyar al alumno durante su estancia. Las familias forman parte de los programas de todas las escuelas de la asociación. Vamos a, obvio, a visitar la casa, ver dónde está ubicada, que sea de un acceso fácil al colegio, entrevistas, y vamos a verificar el expediente con la policía de Quebec para ver que la familia ahora sí que no tenga nada en su expediente judicial. También esto, obvio, les permite conocer la cultura local, porque van a estar viviendo con una familia quebequense. Y las familias realmente es una familia para el alumno, no es un bed and breakfast. Va a hacer las actividades con la familia, los fines de semana, compartir los alimentos, incluso irse de vacaciones. Yo tengo alumnos que terminan llamándole a su familia anfitriona mamá y papá de Quebec. Entonces, realmente la relación es muy fuerte que se da con las familias anfitrionas. Al igual que en residencias, hay un apoyo de manera permanente. Obvio está la familia anfitriona, que está para apoyar al alumno después de que sale de clases y durante los fines de semana, pero la escuela siempre está ahí presente con la familia y con el alumno. Y la asignación, ¿cómo se hace? Es a través del perfil del alumno. Ya sea por una cuestión de una alergia, de un requerimiento médico, se hace la asignación de la familia que le permite obtener este tipo de alimentación, o una casa sin gatos en caso de que tengan alguna alergia, etcétera. Y también a nivel del perfil. El alumno es deportista, se le va a dar una familia que haga deporte. El alumno es más tranquilo, orientado a lo mejor a las artes, se les va a dar una familia que es más orientada a ese tipo de actividades. Now for tuition fees, like I've said, it's the lowest in North America because private schools will be subsidized by the Quebec government as well. So full boarding for a complete year, boarding or host family, the combined of the two. So living fees and tuition fees is going to be between, depending of the programs, depending of the options that you'll have for it. It's going to be between $23,000 and $35,000 a year, Canadian dollars a year, except for transportation and personal expenses. But it's very, very accessible in North America. In comparison, in North America, in Ontario or let's say United States, going to be between $45,000 and $65,000 a year and up. And for us, it's going to be very affordable at that point. Las tarifas, una de las partes interesantes de esta presentación es el monto. Las escuelas privadas en la provincia de Quebec, debido al subsidio que tenemos, que comentamos anteriormente, va a variar un año completo. Hablamos de colegiatura y la estancia, alimentos, ya sea con familia o en residencias, entre $23,000 y $35,000
canadienses. Es muy importante, hablamos de dólar canadiense, no americano. Y si comparamos estos costos con otras escuelas en el resto de Canadá privadas o en Estados Unidos, el año con esas escuelas va a ir a partir de 45, 65 mil o incluso más. So, because there's a law that limits tuition fees. When you're subsidized by the Quebec government, there's a law that limits the tuition fees for the schools. So, but let's say you have a French citizenship or Canadian citizenship or permanent residency, well, you're going to have a subsidy as well. So it's going to be roughly $4,000 less to study in our school as well. El subsidio también se ofrece a los ciudadanos canadienses, aquellos que tienen una residencia permanente o a la gente que tiene una nacionalidad francesa. Entonces, en caso de que ustedes tuvieran alguno de esos tres estatus, podrían disminuir aún más su colegiatura de aproximadamente unos $4,000 canadienses. So it's almost over our presentation, but it's the children will be taken in charge by a legal guardian. So there's going to be a legal guardian in the school that's going to be responsible for the kids that will be that will study at that school. So they'll make sure that everything is very fine with this kid as well. And there's, like I've said, rigid laws that make sure that the kids are safe, that the adults that surrounds them are safe as well. La custodia legal de los alumnos que vienen con nosotros por ser menores de edad está tomada por la escuela. Entonces, además del compromiso moral, el compromiso que se toma con los papás, obvio hay un compromiso que se toma ante la ley y ante el gobierno de Canadá y de la provincia de Quebec tomando esta custodia legal. Y hay una serie de leyes en la provincia para proteger a los jóvenes y a los alumnos en materia de seguridad, de salud y todo lo que es violencia y acoso también, el famoso bullying. So there's going to be specialized educators present in the school to help the kids. There's going to be some specialized educators as well for make sure that they learn French. So even though they don't speak French when they arrive, if they have a base in English, it's going to be helpful. But even though if they're not, they're going to make sure that there's going to be an adaptation. The younger they are, when they arrive at, let's say, 15 years old, 14, 15 years old, it's going to be easier because curriculum is much more hefty when it's grade 10 and 11. So when they arrive at the age of 14, 15 years old, it's going to be easier for them to learn the French language, and they will learn as well the English language. So at the end of the year, roughly in the space of 2 or 3 months, they can have a conversation with their host families or with their colleagues in the school as well. Las escuelas les vamos a dar una serie de apoyo a los alumnos internacionales porque sabemos que su realidad es diferente. Hay que aprender idioma y, obvio, pasar las materias. Entonces, lo que comentaba Patricia es que los alumnos que llegan, sobre todo en el tercer año de secundaria aproximadamente, que sería 14, 15 años, el contenido de las materias es más general que cuando ya estamos en décimo u onceavo, que es más especializado. Entonces, van a poder tener una adaptación mucho más rápida. De cualquier manera, en cualquier grado que vengan, el apoyo que les damos es tal, la inmersión francesa es tal, que van a estar hablando francés al cabo de unos cuantos meses sin ningún problema. So, so you can come and meet us as well. And this is not me skiing, but I wish I would be skiing like that. But we have a nice environment. Nature is all around us. It's very accessible. Quebec people is quite warm and welcoming. So we'll make sure that we won't drop anything with the families. There's a very high satisfaction of studying in Quebec for international students. So we'll present to you in the next slide that you'll have my coordinates, and you can visit the website as well, as you'll find the 6 schools that have residency as well. So I'll leave Louis, maybe he can talk about his own school that has a special program as well. Sí, exactamente. Rápidamente, bueno,
cerrar un poco lo que decía Patrice, Quebec es un lugar formidable para estudiar y les puedo decir que como latino uno se siente, y todos los inmigrantes nos sentimos bien, la gente es amable, nos quiere apoyar, la gente quiere que uno aprenda francés, realmente es un lugar formidable, incluso más para los jóvenes, porque es muy seguro y hay muchas cosas que hacer también. Nosotros formamos parte de la asociación, somos el Colegio Saint-Charles Garnier y al igual tenemos el programa de familias, tenemos un summer program para aprender francés y también pueden venir con nosotros. Entonces, vengan a Quebec, vivan esa experiencia y nos va a dar muchísimo gusto compartir esta gran experiencia con ustedes. And I've seen some questions about scholarships. Unfortunately, we don't have any scholarships because tuition fees are quite low. So it's a big challenge to make the budget meet. And most of the school, almost 95% of our private schools and all of the schools that we have on our websites are non-for-profit. So that's why tuition fees are as low as well. So now we're open for questions. I don't know if Carla is coming back or... Vamos respondiendo según las que vemos en el chat. So I Hola, ya regresé. ¿Me escuchan? Perfect. Yeah, I do have some questions from the students. I will read them in English so Patrice can answer, and then Luis can add the Spanish part of that. So first is, what is the admission process? They have to contact the school directly. So on our website, they'll find that they can download the files of the school and they can contact the school directly as well. We're not a third party in this. Deben de hacer el contacto directo con la escuela. En la página de internet de la asociación están todas las escuelas que formamos parte de la misma y es una cuestión de que contacten a cada escuela porque cada escuela tiene requisitos diferentes. Perfecto. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es el rango de edad? So the next question will be, what is the minimum and maximum age that the students can have in this kind of schools? Its minimum is 12 years old and maximum will be 17 years old. It's because the program are made like for these 5 years. Hablamos de 12 a 17 años de edad. Perfecto. Luis, Patricia nos contó en inglés un poquito sobre las becas, bueno, sobre el tema de becas, pero veo que aún hay muchas preguntas en español. ¿Crees que nos puedas apoyar un poquito con eso? Sí, la asociación no otorga becas como tal. Yo les diría que es cuestión de igual manera de contactar cada escuela también para ver si tienen algún tipo de sistema de apoyos. Por ejemplo, nosotros tenemos planes de pagos, que es algo también que se ofrece a los alumnos, pero realmente depende de cada institución el que los contacte. Perfecto, muchas gracias. Are the classes taught in English or in French? They will be taught in French, and they will have adaptive classes to make sure that they learn French. Sometimes going to be taught after school, but sometimes they're going to be in immersion programs, and after 1 month or 2 months, they go back in the classroom afterwards. Exacto. Las clases se dan en francés. Dependiendo de cada escuela, es el tipo de apoyos que se les van a otorgar, porque de un lado decimos que no tienen que ser bilingües en francés y por el otro lado les decimos que tienen que tomar las clases en francés. Entonces, muchos alumnos van a decir, ¿y cómo lo voy a hacer? Entonces, justamente es este tipo de apoyos que se le da, a lo mejor con clases adicionales, apoyos adicionales, tutorías, trabajos que se les dan en inglés para que se haga este proceso en lo que aprenden el francés, no se vea perjudicado ni su aprendizaje, ni tampoco, claro está, sus calificaciones. Perfecto. Someone here is asking, what is the average French level that I would need? I'll say level 2 is the minimum to follow
in this. But if they have a good base in English, it's going to be easier at that point. Hablamos de un nivel 2 y repito, no hay que ser bilingües. Realmente la inversión es muy fuerte la que vivimos en Quebec y su francés se va a desarrollar rápidamente. Cuando hablo rápidamente es en cuestión de semanas. Entonces, normalmente las escuelas lo que hacemos es un examen de evaluación del idioma, obvio sin ningún compromiso, lo cual si nos contacta un alumno, un padre de familia, le hacemos el examen de francés y le decimos en ese momento, tienes el mínimo o no, a lo mejor no tienes el mínimo, pero como me estás solicitando, me estás buscando en noviembre, tienes tiempo para aprender el mínimo. O, por ejemplo, tenemos programas de verano, que es un propedéutico de francés, y después empiezan ya su año escolar. So I just saw the question of Julio that says, is there additional costs if they have to learn French? So that's why there's a range between $23,000 and $25,000 and $35,000, depending of the needs that will be. So it's very rare that it's going to be over $35,000. Sí, sobre el costo está en este rango que les comentamos en la diapositiva y raras son las escuelas que van a ir más allá del rango de los $35,000. Perfecto. Aquí veo también algunas preguntas. I see a lot of questions here. Oh, I lost it. Give me just one second. Here it is. Can you talk a bit more about the summer programs? Yes, like Luis at his school has summer program. I'll let him talk about that. But there's other schools as well in these schools that have summer programs as well. Some will work with some agencies. But when you go on the websites of the school, you'll have all of the information about the summer program as well. But I'll let Luis talk about his own summer program at Saint-Charles-Garnier. Sí, nuestro programa es un programa realmente de francés, aprender francés. Entonces van a tener clases de francés por las mañanas, son clases muy interactivas. Lo que queremos es que hablen francés. Y posteriormente van a tener una serie de talleres, actividades extracurriculares, muchísimas también visitas, salidas en la ciudad o cerca de la ciudad para que pongan en práctica el idioma francés. Y en nuestro caso, por ejemplo, el verano lo hacemos en residencias. El high school lo manejamos en familias, pero el verano lo manejamos en residencias. Y normalmente nosotros tenemos desde 4 y 5 semanas. Hay escuelas que manejan un poco, incluso 3 semanas. Y normalmente cuando hablamos del programa de verano es en el mes de julio. Perfecto. Muchísimas gracias, Luis. Here's another question. If I'm already in the IB high school, can I get transferred to one of the boarding schools in Quebec? Yes, it would be a possibility, but you'll have to check up if the school has the IB program. If they don't have the IB program, well, it's they won't be able to pursue, but some of them will have the IB program. It's on the website as well, on the files of that they can download on the website. Existen escuelas de la asociación que ofrecen el programa IB, entonces es cuestión de que busquen la escuela y vean que sean compatibles. Muchas gracias. I've seen a couple of questions here. Pension is annual. Well, what we've described is for all the school year. Sometimes it's going to be 3 or 4 payments during the school year, but they'll have to have more guarantees to make sure, because the Canadian government will have guarantees, will ask guarantees to make sure that there's money in the bank to make sure that the tuition fees will be paid. But each school will vary this at their own level. El costo que les dimos en la diapositiva es anual, entonces, pero normalmente hay pagos que se dan de este pago, no se tiene que pagar de un solo golpe al inicio. Perfecto. Here's another question. It's the obligated question, I believe. The COVID situation. How is the COVID situation right now with the boarding schools? Like everywhere else in the world, it depends. Now we're getting more and more. Right now, most of the kids are in school.
Some regions were closed for maybe 3 to 4 weeks, and they had homeschooling, but distance schooling. But it's getting we had a press conference today of the Prime Minister that it opens up a lot of schools, primary schools, and probably in the next 2 weeks, all of the schools will be open as well. So it varies, but vaccination is going very well. So we're quite confident that in September everything will be much more to the more normal, and this is the objective, that in August every citizen in Quebec will be vaccinated. Si hago un resumen, la campaña de vacunación, el objetivo es que para agosto todo el mundo en la provincia de Quebec esté vacunado, y durante este año de COVID, la mayoría del tiempo hemos estado en la escuela. Sí hemos tenido ciertos periodos donde estamos en la casa, y en ese momento las clases son en línea. Y de nueva cuenta, una ventaja de las escuelas privadas es que tenemos un alto nivel de calidad para esas clases en línea, pero han sido periodos cortos. Entonces, la verdad es que la educación es una prioridad del gobierno y hemos estado la mayoría del tiempo en la escuela. And to respond to Margel, that is a question about, it is arrangement that you can do with the school. This is the way that they will work. Each of them will work differently because each school is autonomous. Podemos pasar al siguiente porque no vi cuál era la pregunta para la respuesta que dio. Era acerca de los pagos, me parece. Ok, lo de los pagos es un poco como los requisitos se tienen que ver directamente con cada escuela. Perfecto. The next question I have here is, when is the deadline to apply to the schools? The sooner the better, because there's a lot of immigration process, because there's two immigration systems in Quebec. There's the Quebec immigration system and there's the Canadian immigration system. You have to start with the Quebec immigration system, and afterwards you're going to the Canadian immigration system. So now is the best time to make sure, because it's going to be 2, 3, 4 months before you'll have the study permit. But when they're minors, it goes faster, but it's a long process as well. Si sobre cuándo se tiene que aplicar, yo les diría que es lo más pronto posible, sobre todo por una cuestión de trámites inmigratorios. Hay que obtener un documento del gobierno de Quebec para posteriormente pedir el permiso de estudios. Entonces, es recopilar los documentos. No es complicado, es simplemente tener el expediente y enviarlo al gobierno. A ser menores se les da un poquito de prioridad, pero realmente es el momento en que se tiene que hacer, y también porque las escuelas estamos llenando cupos con nuestros propios alumnos locales. Entonces, realmente es el momento de tomar una decisión para el ciclo que empieza en septiembre. And I have a question here from Lina Jimina. Yes, Canada speaks English, but in Quebec, the official language will be French. There's going to be English teaching, but it's not for everybody. It's for people that were born and raised in English here in Canada and Quebec. But they will learn English at every step of the day. We're only 8 million in a almost 400 million environment around us. So it's not hard to pick up English in an everyday basis. En Canadá hablamos inglés y francés, pero en la provincia de Quebec el idioma oficial es el francés. Entonces la educación va a ser en francés, pero van a poder acceder al inglés fácilmente porque vivimos en un mundo anglófono que rodea la provincia de Quebec. And I've seen a question about the United States, if they have a rebate if they study in Quebec. Well, the rebate you'll have is your money is more valuable than ours. So there's a 40% upgrade there. So this is the rebate you'll have if you come to study in Quebec. Si no hay descuentos por haber tener una residencia o ser americano, pero hay que considerar que el valor del dólar canadiense es mucho más alto, si van a obtener más por su dinero. Perfect. I have a question here. Like in general, what is the minimum score that the schools ask like to get in? Okay.
it's hard to have a score, a perfect score, because different education system, but minimally, they have to succeed. They don't have to fail in different courses. If they succeed in every courses, they'll study the report card. They'll probably have a meeting, a visual meeting with them on Skype or whatever the platform, to make sure that they understand what is going on, that they can see, and some will have small assessments as well. But when they succeed, and they don't have any more difficulties except for language, because it's a barrier at first. But generally, the school will take the students if they succeed. No hay un mínimo realmente que tenemos estandarizado que se les pide de promedio. Depende mucho de cada escuela, pero sobre todo vamos a ver sus calificaciones previas para identificar si hay materias donde tienen alguna dificultad. En Saint-Charles-Garnier, en mi escuela, lo que hacemos, vemos su reporte, su report card, y vemos si, como decía Patrice, hay alguna materia donde han tenido dificultad basada en las calificaciones. Tenemos una plática con ustedes para saber por qué, y el objetivo es saber en dónde van a requerir más apoyo. Entonces volvemos un poco a la idea de el sistema de educación está concentrado en el alumno, en cómo poderlo ayudar, no en una simple calificación. Excelente. Here's another question. Do you have any admission exam or tests? Some will have some, but it's the report card and interview that will decide what is the best for the kid at that point. So, and you have to remember that the curriculum, the school curriculum of Quebec, when they arrive at grade 10, 11, it's quite hefty. So in math and science, they have to have a higher speed, because it's a very hefty program at that point. So if they have a lot of difficulties in math and science and in the lower levels, they're going to have a little more help along the way. La pregunta es sobre el examen de admisión. Hay escuelas que lo hacen, pero sobre todo nos vamos a enfocar en el reporte de calificaciones y en la entrevista que vamos a tener con ustedes. Mientras más nos acerquemos a lo que es 10º y 11º grado, hay materias que tienen más importancia, como es matemáticas y toda la parte de ciencias, química, física. Entonces, pero es de nueva cuenta ver por qué a lo mejor no les fue muy bien en deportes. Bueno, ¿qué situación hubo? Pero si es matemáticas, hoy vamos a pedir un poco más de información. I've seen a question from Stephanie from Venezuela. Yeah, you can go to our schools. There's no problem. There's the immigration process they have to go through. And for Margarita, that says in French. Well, welcome. A question in French as well. Vous aurez à demander un visa. Et naturellement, d'avoir un passeport valide pour venir étudier au Québec et au Canada, ça va de soi. Sí, todos los países ahora sí que son bienvenidos. También había una pregunta de Haití, estaba la pregunta de Stephanie de Venezuela. No hay una limitante de un país, no. Y la pregunta sobre el pasaporte, sí, hay que tener un pasaporte válido, y porque es uno de los documentos que nos van a pedir para todos los requisitos de inmigración. And there's a question from Luna. There's 6 schools that right now welcomes international students. They have the structure to have. If, let's say, you have family that lives in Montreal or in Quebec City, so there's going to be a lot more schools available at that point, because you won't have to live on the campus or in the host family. You'll have your own family. So, but for now, there's 6 schools that are very well equipped to welcome international students. Actualmente hay 6 escuelas que están recibiendo alumnos internacionales. En caso de que tengan familiares o amigos con los que puedan vivir en la ciudad donde está la escuela, obvio, esto les abre las puertas, porque hay las escuelas estamos operando, pero no todas están recibiendo alumnos internacionales. Perfect, thank you. I have a question here about the visa. Do you give any assistance to the students with the visa process? We're not allowed to help the people. We can direct them to where to ask the right question at the Canadian embassies or consulate,
but we are not allowed to fill the forms for the students as well. So they can have an immigration consultant. All of these schools will accept these immigrant consultants, but they'll give them the process to go, because everything is online right now. So the school will give them the process to have the visa and have the study permit. It's not very complicated, but it's just a long process. That's it. But we're not allowed to give any advice and to fill any forms on our own for that. Exacto. No estamos autorizados a darles consejos o a llenar incluso las formas en el lugar de ustedes, pero los vamos a decir en dónde está esta información. No es complicado, simplemente que hay que leer los requisitos y dar lo que pide el gobierno. Y también nos vamos a orientar sobre las páginas de internet, claro está, donde está la información oficial. Aquí me permito hacer un paréntesis. Ojo, siempre váyanse a las páginas oficiales de inmigración. Muchas gracias. And if anybody has any questions, when you go on the website, My School Residence, there's a box at the end of the website when you scroll down, and when you write in there, this goes in my own email address. So you can ask questions. You can write, even though in Spanish. I'll make sure that I'll translate everything afterwards. But you can write to me at any time. On this website, you'll have all the information that you'll need as well. Oh, Camila asked if you have to speak both languages. No, you don't have to speak both languages. If you speak French, or if you speak French, it's going to be easier. But if you speak English, it's going to be easy for you to learn French. And by speaking Spanish, French and Spanish is quite close, so it's going to be easier. So you don't have to master both languages. We'll make sure that you'll master both languages when you study in our schools. No es un requisito manejar los dos idiomas de inglés y francés. Incluso es más fácil aprender el francés hablando español. Entonces realmente no se concentren, voy a aprender inglés porque después lo voy a necesitar para ir a estudiar francés. No, son dos cosas independientes. Sin embargo, cuando acaben de estudiar con nosotros, van a tener un excelente nivel de los dos idiomas. And for summer programs, there's different costs. You have the information directly from the schools. Louis maybe can talk about his own summer programs, the costs that are there. Sí, el programa de verano, repito, varía entre 4 o 5 semanas, es en el mes de julio normalmente, y estamos hablando de aproximadamente $4,000 canadienses, incluyendo las clases, los talleres, las salidas, el alojamiento y los alimentos. Pero de nueva cuenta, como para el high school, hay que contactar cada escuela para obtener la información de cada campamento. Perfecto. Luis, en este caso, ¿necesitarían tramitar también visa de estudiante? Para los veranos, a causa de la COVID, actualmente se tiene que obtener el permiso de estudios. Ahora sí que si hablamos antes de COVID, no era necesario tener un permiso de estudios, pero actualmente sí se requiere. Y para el verano que va a empezar ahora, es importante que vean con cada escuela para ver si hay o no va a haber un verano que se va a ofrecer. And for Stephanie, if you speak a little English, this is not a problem. It will help you. It's not a problem. Sí, y también agrego, porque veo que hay muchas preguntas sobre el idioma, que no les dé miedo el pensar que es en francés y que no saben mucho francés o que saben un poquito de francés. Aquí en nuestra escuela recibimos alumnos, la gran mayoría no son bilingües, la gran mayoría tienen un mínimo de francés y logran sacar su año académico con excelentes calificaciones, aprendiendo súper bien, hablando excelente francés. Entonces, que no les dé miedo el tema del francés. And you'll speak French with our accent and not the French from France accent. It's going to be quite different. Sí, van a aprender el francés de Quebec con el acento de Quebec. Y yo he tenido preguntas en algunas ferias donde me dicen, ¿es mejor o es peor el francés?
es francés. Es como decir si el español de México es mejor o peor que el español de Colombia. Simplemente hay frases que son diferentes o expresiones que son diferentes, pero es el mismo francés, la misma calidad de francés. Exactamente. Chicos, también ya les dejé en el chat el link que tenemos en pantalla, el www.myschoolresidence.com/international. Ya lo tienen ahí en el chat para que le puedan dar clic e ir directamente a la página y poder contactarse con las instituciones. Patrice, Luis, I believe that we have reached the end of this live. I don't know if you want to add anything to say goodbye to the students. Yes, well, you're welcome to visit the website, and don't be afraid. Even if it's cold in the winter, you'll be well dressed and you'll be very warm in our houses. There's no problem there. We're very welcoming people, and we like diversity. So that's why we like international students. Vengan, vivan esa experiencia, realmente les va a cambiar la perspectiva de todo. Lo vemos con los alumnos cuando terminan, dicen, veo todo diferente, sé que hay cosas diferentes, vengan a vivir la experiencia, vengan a vivir el invierno, es padrísimo, la calidad de vida es increíble y estamos con ganas de recibirlos acá en Quebec. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos los estudiantes por habernos regalado un ratito de su día. Espero que esta información les haya sido de muchísima ayuda y esperamos verlos muy pronto en Quebec. Muchas gracias, Luis. Merci, Patrice. I hope to see you really soon. And see you next time. Thank you. Gracias. Chao. Merci, Luis. Ça me fait plaisir. Bye-bye.